Página 1021. Capítulo 34. Entre las dos guerras mundiales, la tradición clásica. La música de la tradición clásica siguió diversificándose en su estilo y su concepto en el periodo de entreguerras, cuando los compositores buscaron soluciones individuales al problema común de encontrar un lugar en el saturado repertorio clásico. En todas las naciones y regiones, la composición musical estuvo cada vez más vinculada, o quizás lo estuvo solo de manera más patente, a las preocupaciones políticas y a las ideologías. La regulación gubernamental de la música era especialmente fuerte en la Unión Soviética y en la Alemania nazi. Algunos compositores de la tradición clásica, como reacción a las presiones sociales y políticas, a la crisis económica de la depresión, a sus colegas modernistas de mayor edad o a la pérdida perceptible de un público que escuchase la música moderna, intentaron volver a conectar con el público a gran escala, mientras que otros buscaron ideas nuevas sin preocuparse demasiado por su popularidad. En América, un número creciente de compositores adquirieron fama con una música que representaba a sus naciones en la escena mundial. En los Estados Unidos surgió una tradición experimental o ultramodernista, junto a una tendencia más nacionalista, y ambas representaron una afirmación de independencia con respecto a Europa. Bueno, ahora vamos a analizar detenidamente el texto. La música de la tradición clásica siguió diversificándose en su estilo y su concepto en el periodo de entreguerras, cuando los compositores buscaron soluciones individuales al problema común de encontrar un lugar en el saturado repertorio clásico. ¿Qué nos dice allí? Bueno, nos dice que durante el periodo de entreguerras, que fue desde 1920 exactamente, la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y termina en 1945 la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice que en este periodo, en el que acabo de nombrar, los compositores seguían tratando de solucionar un problema común, que era encontrar un lugar como músicos dentro del repertorio clásico. Es como hoy en día, se busca llegar a la gente, gustar a las masas, que una canción en YouTube tenga 20 millones de reproducciones, ¿no? En ese entonces también se buscaba que la música que ellos componían, que los compositores de lo clásico componían, llegara a gustar a la gente, a las masas, ¿no? A las masas de gente. Ese era un problema común que deseaban resolver los compositores. ¿Y cómo lo hacían? Dice aquí, la tradición clásica siguió diversificándose en su estilo y concepto en el periodo entre guerras. De esa manera estaban buscando dar solución a ese problema, al problema de hacerse a un espacio dentro de la música clásica, dentro del repertorio clásico, diversificando las composiciones, evolucionando el estilo, el concepto de las composiciones. De esa forma buscaban resolver ese problema, el problema de encontrar un lugar dentro del repertorio clásico. Hoy en día también pasa lo mismo, algo similar, ¿no? Los músicos están innovando, siempre buscando sonidos que sean más agradables a la gente. Y esto pasa en toda la música, ¿no? En todos los géneros, como dicen ahora.
en la salsa, en el merengue, eh, en las baladas, en el pop, el rock. Todo está en evolución con el fin de conseguir atraer público. Y antes también se quería lograr eso. Vamos a continuar. En todas las naciones y regiones, la composición musical estuvo cada vez más vinculada a las preocupaciones políticas y a las ideologías. La regulación gubernamental de la música era especialmente fuerte en la Unión Soviética y en la Alemania nazi. Bueno, lo que quiere decirnos este fragmento es que la composición musical debía tener ciertos límites. No se podía componer libremente. El compositor no tenía esa libertad. Y esto era porque el gobierno de los países, en este caso estamos hablando de la Unión Soviética, dice, es decir, Rusia y Alemania, estas dos regiones creían que la música influía en el pensamiento de las personas y podía causar revueltas, ideologías de revolución, y eso no era algo que les convenía en ese momento, ¿no? Entonces por eso limitaron a los compositores a componer utilizando ciertos recursos, no todos los que ellos quisieran, sino los convenientes para, en este ejemplo, estas dos regiones, Rusia, Unión Soviética, ¿no? Y Alemania, la Alemania nazi. Dice, algunos compositores de la tradición clásica, como reacción a las presiones sociales y políticas, a la crisis económica de la depresión, a sus colegas modernistas de mayor edad o a la pérdida perceptible de un público que escuchase la música moderna, intentaron volver a conectar con el público a gran escala, mientras que otros buscaron ideas nuevas sin preocuparse demasiado por su popularidad. Continuamos con la lectura. Dice, en América, un número creciente de compositores adquirieron fama con una música que representaba a sus naciones en la escena mundial. En los Estados Unidos surgió una tradición experimental o ultramodernista junto a una tendencia más nacionalista, y ambas representaron una afirmación de independencia con respecto a Europa. Entonces, lo que nos quiere decir en este último fragmento la lectura es que en Estados Unidos, por ejemplo, en América, varios compositores adquirieron fama mundial, ¿no? Surgió en este territorio, en Estados Unidos, una tradición experimental, dice, o ultramodernista, junto a otra tradición nacionalista, y que ambas, la tradición experimental y la nacionalista, formaron una música que representó la independencia de la música de América con la música de Europa. O sea, se empezó a hacer ya una distinción. Antes la música venía de Europa o tenía un estilo europeo. Los compositores americanos tomando fragmentos de música campesina, lo mismo que hizo Bela Bartók en Hungría, lo mismo trataron de imitar acá en Estados Unidos, ¿no? Este tipo de compositores, como el caso de Charles Ives, no sé si lo recuerdas, Dan. Charles Ives es un compositor estadounidense que fue modernista porque trabajó con
con la música tradicional de América, melodías del oeste, bueno, en fin, ¿no? Y las llevó a la orquesta sinfónica. Utilizó la polirritmia, la politonalidad, y eso creó una música propia de Estados Unidos, independiente de la música europea. Eso, bueno, hasta ahí ese fragmento, este pedazo de lectura.